anda. Look at how they are. ¿Qué importa? Yo lo puedo redimir, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo transformar. Aleluya. It doesn't matter. I can redeem them and transform them. El Señor hace con nosotros lo que Él quiere. The Lord does as He wills with us. Y usted debe dejar de hacer las cosas que usted quiere hacer. Deje que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas en su vida. And you Aleluya. must stop doing the things the way you want to do and allow Jesus to do Y it aquí His way. Juan nos redacta And here John redacts la palabra de Dios, hermano. the Word of God. No todos conocen la palabra de Dios. Not everybody knows the Word of God. No todos saben que la palabra de Dios, hermano. Not everybody knows that the Word of God, brothers. La palabra de Dios usted no le puede quitar, hermano. The Word of God you cannot Usted no le subtract, puede aumentar ni le puede poner, hermano. or you can't add on top. Porque la palabra de Dios es única. For the Word of God is unique, La palabra de Dios es absoluta, and it aleluya. is absolute. La palabra de Dios es inerrante. The hermano. Word of God has no errors. La inerrancia de la palabra es toda la verdad que está escrita por el Espíritu Santo, aleluya. There's no error. It's absolute truth written by the Holy Spirit. Aún el apóstol Pablo Even the Apostle Paul nos redacta a nosotros. redacts unto us. Él dice que toda escritura He says that all Scripture, es inspirada por Dios. it is inspired by God. Por eso usted cuando lee la palabra, That's why when you read the Word, usted no va a leer por su propia inspiración. you're hermano. not reading by your own inspiration. Usted va a leer porque ya está inspirada por Dios mismo, You aleluya. read because it's inspired by God Almighty. Y cuando algo está inspirado, hermano, And when something is inspired, ¿verdad? Cuando alguien ha inspirado la palabra de Dios, when somebody's inspired the Word of God, ¿verdad? Está lleno del Espíritu Santo. it is full of the Holy Entonces Spirit. Dios nos enseña a nosotros a leer la palabra, So God shows us to read the Word. porque la palabra ya está inspirada. For the Word is already Y inspired. cuando usted la lee, usted And- está inspirado en el Espíritu And when Santo. you're reading inspired by the Holy Spirit. Por eso es que Dios la escribió de esta manera. That's why God wrote it in this manner. La escribió exactamente He wrote it precisely por la inspiración del Espíritu Santo. through the inspiration of the Holy Spirit. Por eso cuando la leemos, That's why when we read it, nos llenamos de la unción del Espíritu we get Santo. full of the Cada vez que anointing of usted the lee la Holy palabra Spirit. de Dios, Every time you read the Word of God, usted empieza a llenarse de la unción del Espíritu Santo. you start filling up with the anointing of the Holy Porque está Spirit. inspirada por el Espíritu Santo. For it is inspired by the Holy Ghost. Cuando leemos la palabra de Dios, When we read the Word of God, usted se hace más sabio you become more wise cuando entiende la palabra. when you understand the Pero Word. si no la entiende, But if you don't la puede understand it, leer muchas veces, you might read it many times. pero la puede leer solamente así, no con la inspiración del Espíritu Santo. But you could probably just read it without the inspiration of the Holy Porque muchos Spirit. leen, hermano, For many read, pero no creen. but they don't believe. Aquí había gente Here was this que people estaba reunida alrededor de Cristo. that were congregating around Jesus. Y algunos And some habían creído. had believed. Otros estudiantes que estaban ahí, Other students present, aunque estaban reunidos, though they were no congregating, creyeron. they didn't believe. Aunque estudiaban, hermano. Even if they Aunque studied, estudiaban la palabra, no podían creer. studying the Word, they could not Porque believe. Jesús sabía quién creía, hermano. For Jesus knew who would believe. Si viene Jesús el día de hoy, hermano, If Jesus comes y today te encuentra aquí, hermano, and finds you y here te dice, tú no le crees a mi palabra. and says, you don't believe in my Word, Tú sí le crees a mi palabra. you do believe. Entonces, ¿por qué es tan importante, hermano, la palabra de Dios? So why is the Word of God so important? Por eso Jesús, That's why Jesus, cuando la gente when the people estaba escuchando estas cosas, were listening to these things, cuando Jesús les hablaba a los judíos when Jesus spoke to the Jews y decía, el que come mi carne and he said, whoever eats of my y bebe mi bread sangre, and drinks of my blood, en mí permaneces he will remain in me y yo en él. Dice. and I in him. Entonces, para los judíos eso era imposible. So unto the Jewish people this was Ellos impossible, no tenían la costumbre. for they were not accustomed. Ellos tenían, hermano, la They- dirección, tenían una enseñanza más allá. They had a different teaching. La costumbre de ellos es que ellos no podían comer ni probar siquiera la sangre, hermano. To their custom, they couldn't even taste blood. Por eso había mucha gente que no creía. That's why there were so many people who couldn't believe it. Hoy hay gente que no le cree a la unción del Espíritu Santo. Today, there's many people that doubt Hoy hay gente que the no le cree al anointing. poder de Dios, They don't hermano. believe in the power of Por God. eso sus vidas están apagadas, hermano. That's why their lives Por are eso turned sus vidas off. están descontroladas. And their lives are out of No control. hayan ni qué predicar, hermano. They don't even know what to preach No hayan cómo atraer a la gente. or how to hermano. attract people. Quieren atraer a la gente con política. They wanna Quieren atraer a la gente con sus propios fábulas, hermano. Con tantas cosas, hermano. They want to attract people through politics and their own fables. So many things. Hoy arriba de los altares hay más gente idealista.
Today, up in the altars, there's more idealistic que people cristianos, than Christians, que hombres que se meten a la presencia de Dios, than hermano. men going in the presence of God. Si yo me meto a la política, If I get into politics, yo no debo estar aquí arriba, hermano, I shouldn't be up here. porque solamente a un Dios servimos, hermano, For we only serve one al God, Dios todopoderoso. God Almighty. Jesús no era un político, Jesus was not a Jesús no era politician. un gobernante, He was not a governor. Jesús era el Hijo de Dios. Jesus was Es the el Son Dios of God. viviente, hermano, el que vino a traer la palabra de vida eterna, aleluya. He was the Son of the living God, bringing forth the living word. Pero hay muchos But there's many que han usado los altares that have used the altars, para irse detrás de otras cosas, going after so many other porque things. no hayan, no tienen sustento, no tienen fundamento, hermano. For they have no sustain, they have no Yo foundation. no sé cómo tanta gente boba está siguiendo este tipo de And I don't gente, know how many, hermano. how much blind people follow these type of En guys. vez de seguir a Cristo, Instead of following Jesus, en vez de seguir al poderoso. instead of following the powerful Entonces one. ahí estaba rodeado el Señor, So here was the Lord, porque la palabra que Él da, hermano. for the word he would give. ¿Para qué sirve la palabra, hermano? What is the word good for? ¿Cuánto tiempo que tenemos en la iglesia? So many times we come in ¿Para qué le church. sirve la palabra a usted, What hermano? is the Solamente word? para tenerla guardada. Good for just to hide it? ¿Para qué, hermano? What is it good? ¿Para qué la palabra de Dios? ¿Quién sabe, hermano? What is the word of God for? ¿Quién sabe? Ni nosotros sabemos, hermano. Para exhibir, para exhortar. Lo primero que dice la palabra de Dios es útil. Diga conmigo, es útil. The word of God is useful. Es útil porque la necesitamos, hermano. Because we need it, brothers. Es útil. ¿Para qué, hermano? It is useful for what? Para enseñar. But to teach. Todos quieren ser maestros, pero no enseñan, hermano. Everybody wants to be a teacher, but they don't teach. Muchos pueden hablar la palabra de Dios tratando de enseñar a la gente, pero no saben enseñar. Many want to read the word and speak the word, but they don't know how to teach. Es útil para enseñar. It is useful to teach. No cualquiera enseña la palabra de Dios Not como just- debe ser, hermano. Anybody teaches the word as it should be. Un maestro que está estudiando en una escuela, en una, vamos a decir, en una universidad, hermano, que está dando clases, ¿verdad?, a sus alumnos. A teacher that's studying and giving classes to his students. Esa persona debe estar preparada That person should be prepared para enseñar. to teach. Muchos dentro de la iglesia quieren enseñar Many inside the church want to teach, y ni siquiera se entrenan, ni siquiera quieren ser discípulos, hermano. but they're not even trained. They don't even want to be disciples. ¿Cómo puedo enseñar yo a otra gente How can I teach somebody else sin tener el conocimiento primeramente de Dios, del Espíritu Santo? without obtaining the knowledge of the Holy Spirit El first? hecho de ser cristiano no es que todos somos maestros, hermano. The fact that we're Christians doesn't make us all teachers. Porque para enseñar hay que tener sabiduría. For to teach, you must have wisdom, Para enseñar hay que tener conocimiento, hermano. and you must have knowledge. Entonces, si usted lee la palabra de Dios, usted puede ser un hombre de Dios, claro, si se deja llevar por la palabra de Dios. So if you read the Word of God, you could become a teacher, of course, if you are driven Entonces, si by la the Word. palabra me dice que la palabra es para qué, para enseñar, So the Word teaches that the Word is to teach. la misma palabra le va a enseñar a usted. The Word itself will teach you. La misma palabra puede llevarlo a ser un gran maestro, un gran hombre de Dios. And he could take, the Word could take it to be a great man of God, a teacher. Pero muchos, en vez de predicar la palabra, But many, instead of preaching the Word, se desvían por otros mensajes, por otros temas, hermano. deviate into other messages, A other veces están topics. predicando de Juan Bautista o están hablando de sanidad, porque casi no se habla de eso. Sometimes they're speaking about John the Baptist or healing. Sometimes Y not salen spoken. por allá con el libro de Génesis, de la creación y todo eso, hermano, una capirotada. And they start in Genesis, and it's a big gibberish. Y todavía dice, amén, hermano, y la gente dice, amén. And then they say amen, and the brothers say amen. Hay gente que se ha convertido al Señor y que está en los altares, hermano, y todavía no han dejado la posición. And there's people up on the altar, they haven't left their Tiene la position. costumbre de querer mandar, de tener todos en orden, porque antes andaba ahí mandando gente, hermano, para destruir vidas, hermano.
And they want to keep mandating and telling people what to do because they used to do that before, destroying lives. En la casa de Dios, hermano, In the house of God, nadie te va a poner reglas ni te va a poner objetivos. nobody can put regulations or objectives. Aquí el que quiere, Here who wants, diga conmigo, el que quiere, he who wants, el que quiere salir adelante en Cristo wants to Jesús, go forward in Christ el que Jesus quiere creerle a Jesús, and wants to believe Jesus. ese va a perseverar. He will Pero persevere, el que no quiere creer, but he doesn't want to believe. Jesús le dice pues que se vaya, Jesus says, well, leave. simplemente. Simple. Porque él sabía que ahí había gente que no quería creer. For he knew there was people present that didn't want to believe. Entonces la palabra de Dios nos instruye So the word of God instructs us y nos pone contra la espada y la pared. and places us against the wall and the Por eso sword. cuando leemos la palabra, When we read the word, la misma palabra te instruye, the word of God itself instructs you te pone y te rejunta contra la pared. and it pushes you against the wall. Y te dice, ¿por qué si sabes hacer esto no lo haces? And it tells you, if you know better to do this, why don't you do it? Porque si ves estas cosas, Why, if you're seeing these things, no apoyas. you don't support? El día de hoy ya me mandaron a mí por ahí, hermano, le va a subir la renta otro año más, vamos a subir otros $100 más. I received a notice that a rent's going to go up another $100. Pero si la palabra no te instruye, But if the word doesn't instruct you, te va a dar lo mismo. you're not going to care. Si van a subir la renta, pues vamos a subir, vamos a aportar más para la palabra de Dios, para el evangelio de Dios, para que se porte, para que se predique. We should support more if the rent's going up. Y a veces podemos callar nosotros, hermano, And sometimes we might be quiet, pero no hay que callar, hay que decir la verdad. but we shouldn't be quiet. We should speak the truth. ¿A quién le interesa esto? Who cares about this matter? Si te instruye la palabra, te debe de interesar. If you're instructed by the word, you should Es care. decir, no voy a aportar más. Si antes diezmaba $5,000, ahora voy a diezmar 6,000, 7,000. Si antes ofrendaba 700, ahora voy a dar 900 o $1,000. If I used to offer Te quantity, instruye la palabra. I'm going to invest even more now because of the word. Pero todavía hay gente, hermano, But there's still people que de 1800 días, hermano, that 1810 siguen dando los mismos diezmos, are still giving the same las tithes, mismas ofrendas. the same offerings. El Señor no dijo es que tienen que dar el diezmo, no, tienen que superar eso. The Lord said you must Porque los surpass tiempos this cambian, before the time changes, porque las cosas cuestan. and the things are Ya no costly. digo el 10%, ya digo el 20%, ya digo el 30%, ya digo el 50%, ya digo el 99%. Now you could give a 50, Pero 99%, hay gente que ni el 1% diezma but there's people that not even 1% they're tithing de su salario. of their salary. Entonces la palabra te sirve ¿para qué? Para instruir. So the word is good for what? To instruct. Pero muchos la corrompen. But many have corrupted it. Entonces, ¿para qué más sirve la palabra? So what else is the word good for? ¿A cuánto le redarguye la palabra? How many are convicted by the word? ¿A cuánto le redarguye la palabra? How many are convicted by Mira, the word? cuando sientes el peso de la palabra, When you feel the cuando la burden of the palabra te word llega al corazón, and the word goes to your heart, te sientes molesto. you feel bad. Te sientes como que traen muchas hormigas en los pies y te están picando. You feel like there's a bunch of ants in your feet biting you. Ay, Señor, esto no es para mí. Oh Lord, this is not for me. Te redarguye, Brings conviction. te dice, hazlo. Vamos adelante. It tells you Y move cuando son forward. cosas que no son buenas, dice, no lo hagas. And when it's bad Córtale. things, No que le creas al diablo. It tells Créele you- a Cristo. stop doing Crea those la things. palabra. Don't believe in the devil. Trust in Christ and the word. Cada vez que usted le falla al Señor, Every time you fail the Lord, esa palabra te quebranta that word breaks you. y te dice, And it tells you, fallaste. you failed. Señor, ¿cuántas veces hemos fallado a ti, Señor? ¿Cuántas veces te he fallado, Señor? Lord, how many times have I failed you? ¿Cuántas veces usted le ha fallado al Señor, hermano? How many times have you failed the Lord, brothers? Y le sigue fallando. And you still fail him. Y el Señor te dice, otra vez, And the Lord says me again, fallaste, you failed me, te descuidaste, you didn't take y care, te deleitaste. and you Y delighted. ahora vienes otra vez a qué? And now you come again for A what? pedirme perdón. To ask for Y forgiveness. me fallas. And you Y fail, quieres que te levante otra vez. and you want me to raise you Y again. cae en lo mismo. And you fall in the same thing.
Y el Señor te dice, ya quedaste a gusto. And the Lord says, are you Por eso la comfortable? palabra te redarguye. That's why the word brings conviction. Y te dice, ya quedaste a gusto con lo que hiciste. And it tells you, are you comfortable Tu now? cuerpo, tu alma, tu carne, Your body, your spirit, your soul, quedó satisfecho. is it satisfied now? Y el Señor te dice, ya quedaste a gusto. And the Lord says, are you comfortable now? Por eso te instruye la palabra. That's why the word instructs you. Pero no te va a instruir solamente But it's not going to instruct you only cuando te llama la atención, hermano. when it calls for your Te attention. instruye con justicia. It instructs you with justice. ¿Cuántos se acuerdan de lo que predicamos el domingo? How many remember what we preached on Sunday? Ya se les olvidó, mire. No te enojes con Dios. Por no haber sido instruido por la justicia de Dios. No quería dejarse, mire, no quería dejarse instruir por quién, por Dios. See, he didn't want to be instructed by who? By Por la God. justicia de Dios. By the justice of God. Speaking Y about Dios le Jonah. mandó qué? And God sent him what? ¿Qué le preparó, hermano? What did he prepare him? Una ballenota. La palabra no dice ballena, dice un gran pez. Tal vez era una ballena, tal vez, ¿verdad? Pero para no meternos en políticas. Sirve para instruir. Y el Señor te dice, fallaste otra vez. And the Lord tells you, Ya you failed quedaste a again? gusto otra vez. Are you good now? Oh, Señor, I'm sorry, I'm sorry. Lord, perdóname, perdóname. Sí, pues ya quedaste a gusto. Oh, No now lo you- vuelvo a hacer y pasa un mes o 2 meses otra vez. And a month or 2 months pass and again you fall. ¿Cuándo el Señor va a oír su petición? When is the Lord going to listen to your petition? Esa es la gente que no tiene unción. That is the people without anointing. Esa es la gente que no tiene el poder del Espíritu People Santo. without the power of the Holy Spirit. Nosotros somos llamados porque somos embajadores, somos reyes y sacerdotes, hermano. We're ambassadors, Y un kings, sacerdote tiene que tener la unción